fueron de los experimentos también culerísimos, porque metieron aquí hasta mujeres embarazadas, se metieron también con niños, o sea, con niños que Uf. todavía no, ajá, no habían nacido. Ujú. Y inclusive fue tan fuerte que creo hay una película, si no es japonesa, es coreana. ¡Oli, oli! Bienvenidos a su podcast favorito, Té para Tres Podcast, desde México, pero en algún momento en Canadá, Cari. Y desde Canadá, Michi, con datos de té y otra realidad. Y en algún momento, obvio, también estoy en México. ¿Cómo están, familia? Ya sé que este formato está como súper raro. Esto fue porque, Súper pues, diferente. se nos acabó el tiempo de grabación cuando estuvimos las dos en el mismo territorio. En el mismo país, tan siquiera. Simplemente, entonces, tenemos que acabar esta última temporada para poder llegar a la tercera. Así que si ven estos formatos de desaliente, no sientan mal. Estamos practicando para traerles algo de mejor calidad. Exactamente, y al final de cuentas también esta siempre fue la base del proyecto, de cómo mantenemos esta amistad de más de 15 años, ahora que también estamos viviendo en países diferentes, gracias a la Efectivamente. hermosura de la tecnología para empezar. Sí, así que si a ti no se te hace diferente este bueno, este formato, ha de ser porque nos sigues desde la primera y segunda temporada, así que muchísimas gracias. Exactamente, sí, porque de hecho si la primera temporada fue completamente a distancia, estábamos comenzando a practicar a ver qué show, estábamos en vivos en YouTube, digo, en el Sí, Instagram. en Y pues Instagram. sí, estuvo un poquito raro, seguimos practicando, seguimos mejorando para ustedes, para que tengan una mejor calidad, un mejor producto y pues sigan uniendo a esta bonita familia que está creciendo poco a poco. Recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como T para Tres Podcast. Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Facebook y en Threads. Exactamente, la verdad, hoy el tema está increíble, un poco lúgubre, misterioso, cabro, pero la verdad súper, súper interesante y la verdad es que son tratos también súper curiosos que podemos también hoy en día saber de los humanos gracias a ellos. Sí, aparte, bueno, como ustedes lo saben y si no lo saben, ahorita se van a enterar. Michelle y yo somos psicólogas, ambas, obviamente. No lo ejercemos, las dos tuvimos especialidades diferentes, pero a fin de cuentas, psicólogas. Y esto en algún momento lo vimos dentro de nuestra carrera. Fue uno de los temas que a las dos nos encantó. Y el día de hoy que tuvimos que investigar para traerles este bonito tema, nos hizo recordar muchísimas cosas de cuando éramos chavas, Sí, chavas un en la viaje por el universidad. recuerdo, la nostalgia de, ay, yo estaba en tal semestre cuando estábamos hablando de esta película o cuando estábamos hablando de este experimento. Ya hace tiempo de eso. De hecho, se van saliendo mis recuerdos de cuando fuimos a mi graduación, porque obviamente Cari estuvo ahí, mi ¡Wow! mejor amiga, y andábamos Obvio. echando despapalle. Exactamente. Pues bueno, vamos a continuar el tema del día de hoy. Son experimentos, los 10 experimentos psicológicos más macabros de la historia. O por lo menos como que registrados, porque también hubo muchos que Efectivamente. la verdad no se enteraron. Sí, y también hay unos como, estos son como la base de los experimentos sociales que hoy en día ven como en TikTok, podremos hacer después si que gustan uno acerca de estos experimentos como más actuales, pero estos fueron aquellos que marcaron una época muy oscura en la parte de la humanidad. Entonces, vamos a ir uno y uno, ¿te parece, amiga? Para ir dándole dinamismo a esto. Exactamente, y también cabe mencionar que, o sea, gracias a, entre comillas, gracias a estos experimentos, comenzaron a haber leyes para poder comenzar a regular este tipo de experimentos, porque la verdad en ese entonces todo era como que en pro del conocimiento y la ciencia, y hay que Y ya saber, vimos a y dónde nos ha llevado a eso. exactamente. Sí, ¿qué te parece si empiezas tú con el primerito? Claro que este experimento fue en 1973 y es uno de los que más a mí me gustan porque fueron psicólogos versus psiquiatras. Recuerden que pues hasta la fecha hay muchos psicólogos que no están de acuerdo en trabajar de la mano con psiquiatras, hay psiquiatras que no creen tanto en los psicólogos, entonces esto ha sido una pelea de muchísimo tiempo, en serio, y este se le llama el experimento de Rosenham, espero pronunciarlo bien. Y principalmente fue gracias a un psicólogo llamado David Rosenham, que en 1973 se hizo una pregunta. ¿Los psiquiatras podrán saber cuando una persona realmente no está enferma? Y lo que él hizo fue juntar a 7 personas y él mismo. O sea, algo de lo que a mí me gustó mucho del experimento es que él sí entró como parte de... Ajá, Pues aparte ajá. no me lo sabía, porque, o sea, sí conozco el experimento, pero no sabía que él también había entrado. Sí, realmente fueron 8 participantes, 7 de los cuales pues fueron personas que involucraron, obviamente pagándoles, y él quiso entrar para ver si sí es cierto que los psiquiatras eran tan chingones. Y lo que hicieron fue entrar a diferentes hospitales psiquiátricos
todos entraron únicamente diciendo que se sentían, que escuchaban voces, que sentían un gran vacío o que se sentían huecos por dentro. Y absolutamente los 8 les dieron el mismo como diagnóstico. Este diagnóstico era que eran personas esquizofrénicas. Los ingresan al hospital psiquiátrico y desde el momento en que ellos ingresan al hospital psiquiátrico, ellos dejan de actuar como locos y empiezan a actuar como personas normales, o sea, como tú y como yo. Y aún así, todos los enfermeros y los psiquiatras que había adentro, pues decían que estaban locos. Cosas tan normales como que ellos llegaran a su hora a las citas psicológicas o a su hora por los medicamentos, ellos lo tomaban como que eran personas que tenían esa ansiedad y tenían que estar como siempre haciendo algo. Y lo Es que cuando curioso, encasillas a alguien, luego si ya todo el comportamiento que le ves a esa persona dices, "Ah, es por eso, ay, efectivamente, seguramente es por aquello". fue que las personas que sí estaban enfermas, o sea, la gente que sí estaba realmente en hospitales psiquiátricos por algún problema, ellos decían, güey, ¿qué no ves que él es normal? O sea, ¿no ves que él está sano? Y los enfermeros y los psiquiatras, no, no, ellos están enfermos. Entonces, el único modo en el cual ellos pudieron salir del hospital psiquiátrico era aceptando que sean esquizofrénicos y pues que iban a seguirse tratando, ¿no? Entonces, ya salían, pero no salían como personas sanas, sean como personas esquizofrénicas en recesión o esquizofrénicos en proceso de estar sanos, pero realmente nunca los dieron de alta como tal, simplemente lo hicieron pues para poder salir del hospital psiquiátrico. Pues es que también esa cosa que puede jugar bien, bien curioso, que, o sea, ya estaban tan acostumbrados los psiquiatras a solamente ver enfermedades que, o sea, no pueden reconocer a alguien que estuviera sano. Y pues es algo que se ha comenzado a plantear la salud mental hoy en día, de en vez de estar estudiando a la gente que está mal, más bien estudiar a la gente que está bien para saber qué es lo que tenemos que repetir en cuanto a ese sentido. Pero sí me acuerdo un buen de ese estudio, de hecho, el que hizo el estudio era un psiquiatra que a partir de ese estudio fundó la antipsiquiatría, en el sentido de... Efectivamente. ¿Y sabes qué es lo bien chistoso? O sea, yo me acuerdo precisamente cuando vimos ese caso en la universidad, y yo me acuerdo que yo entré a la universidad así de, me cagan los psiquiatras, o sea, esos nada más te dan Cañón. chochitos y a la chingada y así, ¿no? Y cuando precisamente vimos ese caso en la escuela, yo estaba así como, ven, yo todo el tiempo les dice, pinches psiquiatras. Efectivamente, yo creo que una de las grandes peleas que siempre va a haber es psicólogos contra psiquiatras, así como abogados contra psicólogos. Son como estas guerras que no están Clásicos. escritas. O sea, no están escritas, pero nada más por estudiar cierta cosa, pues ya eres parte de mi parte enemiga. Cuando pues hemos visto que la solución siempre es como que sean disciplinas interdisciplinarias, que sean profesionales que estén conectados todos para poder tener una buena sanación. Sí, para poder hacerlo todo en conjunto, porque al final de cuentas el ser humano no es solamente Una el cosa. lado civil, por lo que dice, por ejemplo, un abogado, el lado mental, o el lado biológico, o sea, sí tiene que ver como que muchos aspectos para que una persona pueda estar bien en todos los sentidos. Efectivamente. El mío otro precisamente es uno, creo que de hecho fue los primeritos que yo conocí, porque yo lo conocí mientras mi mamá estudiaba la carrera de psicología, no Oh, cuando yo estaba estudiando. ajá, Y este es el de la depresión Stanford. De hecho, hay una película al respecto ajá, donde en una universidad en Alemania, si no me recuerdo porque aquí no está, en donde ajá. agarraron a 24 voluntarios, 12 eran prisioneros y 12 eran policías, en Ay, güey, donde sí, ha habido como 3 o 4 exactamente. películas de eso, efectivamente. Ajá, y Muy pues bueno. precisamente a los prisioneros les tenían que poner como unas pesas en los tobillos que no se podían quitar, también les daban como que ropa de preso para que, o sea, se sintieran bien en papel, porque se supone que la base del experimento era saber cuáles eran los efectos psicológicos en los prisioneros y a los guardias en una prisión en general. Efectivamente. Y pues en ese sentido, sí, como que pusieron y además les pusieron unos bolsos en la cabeza de los prisioneros y los metieron y ya los dejaron en sus celdas. Y a los Ujú. guardias les dieron sus respectivos uniformes y ellos les dijeron, mantén el orden, no importa lo que tengas que hacer, siempre y cuando no sea físico, el castigo. De ahí, todo el principio así normal, todos estaban así como, ¿qué onda? Estaban viendo show. Y luego como el segundo día, o sea, experimento así como que de la nada comenzó así a Sí. alborotarse.
y todos los prisioneros agarraron y taparon las celdas para que no los pudieran ver los policías, como en un modo de así de: "Tú no me vas a mandar", ¿no? Así a la chingada. Efectivamente, Y de ahí los policías le agarraron saña, es ahí un poco de lo que demuestra el experimento de cómo una persona con poder lo que puede llegar a hacer, y efectivamente. comenzaron a ponerles torturas bien feas, prohibían dormir, les echaban agua, Sí, eh, porque realmente una de las bases del experimento era como, güey, tú puedes hacer todo siempre y cuando no haya alguna bronca física o alguna bronca ya como, ya saben, ¿no? Así de... Entonces, pues exactamente. tenían que buscar modos de tortura. Y los humillaban, y de hecho hubo uno que salió, creo que a las 48 horas, que dijo: "Ya no puedo, sáquenme de aquí". De ahí Ujú. los científicos agarraron y le dijeron así de: "Ándale, quédate, y sé nuestro informante para los policías". Y ese güey: "No, ni madres, yo ya me quiero Sí, ir". no, sí, Y ya lo claro. dejaron ir, y cuando se estaba yendo le gritó a los prisioneros así: "No nos van a dejar ir", y como que eso se les quedó bien cabrón en la cabeza. Y de ahí, pues, o sea, siguieron como que con los malos tratos, y el fin de semana llegó así como en las prisiones, ¿no? Normal de que llegan los familiares a visita, y Ajá, los familiares, a pesar de que vieron que estaban como que, como, pues, lastimados. desnutridos, se veían Ajá, como depresivos, o sea, se veían mal, o sea, ellos siguieron las reglas de una prisión, de cómo es lo que tenían que hacer, y se supone que durante ese momento se comenzó a hacer el rumor de que el güey que se había ido los ajá. iba a ayudar a escapar. Eh, pero Oh, hacía como que el rumor que se comenzó a pasar de voces, y de ahí la policía, bueno, estos guardias pusieron como que superagresivos y se pusieron superintensos pensando de que en realidad sí iban a ir a ajá, como que a hacer que salieran. A la mera hora no pasó nada. obvio. Y fue como hasta el sexto día que apareció la novia de uno de los científicos, que creo que era como que el mandamás, y le Ajá. dijo así: "No manches, lo que estás haciendo es inhumano, ve cómo los tienes llena este experimento". Y de 50 personas que había en ese experimento, ella fue la primera en decir que debían de parar. Imagínate, que también es eso, ¿no? Yo entiendo que es un experimento social y psicológico y que quieres ver como la reacción de los seres humanos ante ciertas situaciones, tanto de pánico como de estrés, de miedo. Pero, güey, ¿cómo es posible que de 50 personas nadie haya podido levantar la voz o nadie Nadie ha haya pensado querido que levantar algo la de voz? esto estaba mal. Exacto. Y aparte, creo que también hay una parte donde los psicólogos se sienten como que están haciendo algo bien porque dicen, güey, pues yo te pagué. O sea, yo no te obligué, yo te pagué y tú accediste a entrar. Entonces, pues malo no Eso es, sí. puesto que tú decidiste hacerlo. Fuck. Entonces realmente duró 6 días, 7, 8, 6 días, 10. cuando estaba programado, creo que para que durara 6 semanas. Imagínate si lo hubieran logrado. O sea, Güey, no, alguien eso se termina suicida. súper mal. Sí, yo la quito. ¿Sí ves? Sí, sí, Es uno sí, de sí fue los estudios un más experimento muy populares. conocido. Que Y es bueno, o de sea, los las estudios más películas sí fueron populares. como que un poquito underground al principio, pero ahorita creo que sí ya son más conocidas. Sí, pueden buscarlas. ¿Cómo dices que se llama el experimento? El experimento como tal se llama la prisión de Stanford, creo. Sí, la prisión de Stanford. Pero yo recuerdo que una de las versiones de la película precisamente que me tocó ver con mi mamá se llama La Prisión. Así a Ah, ok. secas. Oh my God. Ok. Estamos de acuerdo que allá hay una universidad que se llama McGill y también Sí, una... está súper conocida. De hecho, hoy que está en el trabajo, está una chica de la universidad con su playera así toda roja y letras en blanco, súper clásico. Exacto, o sea, De para hecho, que vean. es una universidad súper, súper conocida. Que vean a qué grado, de hecho, si han visto la serie de Doctor House, Sí. Wilson, el súper amigo de este Doctor House, él estuvo en McGill y tiene su sudadera, estuvo un tiempo de No intercambio por allá. mames. Güey, listo. Voy a buscar imágenes de eso y se las vamos a anexar en el carrusel. No Ah, sube, wow. recibe estímulos. O sea, cuando no ves, no hay texturas, cuando no hay Comienza a olores. alucinar, ¿verdad? Exactamente, efectivamente. Pero ¿cuánto puedes llegar a alucinar y cuánto tiempo tú puedes permanecer de ese modo? Entonces, lo que él hizo fue juntar a muchísimas personas, obviamente les pagó para este tipo de experimentos y les dio una cama como súper suavecita, les puso unos como gogles, les puso guantes, mantenían la temperatura ambiente, pusieron ruido blanco, o sea, realmente los mantuvieron como aislados de todo para que ellos no tuvieran ningún tipo de estímulo. La Estas verdad, eso personas como estudiambre suena como un dinero fácil, es siendo que bien esa es la honestos. bronca. Siento que el problema es justamente eso. O sea, mucha gente en los años 70, 80 y 90, dentro de las universidades, la mayoría de ellos, obviamente estudiantes, ingresaban a este tipo de experimentos porque siempre había un pago económico que era muy sencillo. Tú misma lo acabas de decir. Entonces, por eso fue que sí se pudieron hacer muchos experimentos en aquel entonces. O sea, porque aparte te hacían, ya sabes, firmar tu corresponsiva, de que yo no soy responsable de nada y ya si pasa bla, bla, bla.
junta a la gente, los mete a los cuartos y al inicio las personas dicen que, pues, güey, era algo súper padre, que estaban relajados, que tenían como un tiempo a solas, o sea, pero después de un momento ya no supieron si eran minutos, si eran días, si eran horas, pero la cuestión fue que ellos empezaron a alucinar desde sonidos, de aromas, de visiones, o sea, empezaron a ver por qué, porque el cerebro al momento de que viene de una etapa donde hay como muchísimo estrés y muchísimos estímulos y los llegas a tener sin absolutamente nada, el cerebro ya no sabe qué hacer, güey. Entonces te empiezan a dar inclusive hasta ataques de ansiedad, porque dices, ¿cómo es posible que todo Claro. esté callado? ¿Cómo es posible que no sienta nada? ¿Cómo es posible que no huela nada? ¿Cómo es, o sea, cuánto tiempo ya llevo aquí? ¿Cuántos días Pues llevo es ya que sin también, o comer? sea, si nos vamos a un sentido lógico, el cerebro está ahí como que para predecir algún riesgo y si no tiene ningún estímulo se va a comenzar a sobreestresar porque no puede predecir algo que le pueda pasar. O sea, el no tener Efectivamente. es como, o sea, se buguea el cerebro, yo creo bien cabrón. Güey, a mí me recordó mucho a la película esta de Wilson. O sea, de que, ¿qué pasa al inicio? O sea, al inicio agradeces como porque dices, güey, estoy en paz. Después de esa paz dices, güey, ya estoy aburrido. Y después del sufrimiento vienen las alucinaciones. Entonces, a mí se me hace, o sea, yo lo estaba leyendo todo el estudio y después dije, güey, es la película de Wilson. O sea, la persona que hizo la película de Wilson, güey, claramente tuvo que haber leído el experimento para saber cómo la persona se va deteriorando y cómo tu cerebro va empezando a formar alucinaciones de todo, güey. O sea, de todo. Y obviamente esto de la alucinación pues te Gracias a lleva esos a una estudios, a final paranoia. de cuentas. Sí, claro. Entonces va paz, aburrimiento, aburrimiento, ansiedad, ansiedad, paranoia, paranoia, un vacío sensorial. Y eso fue lo que, o sea, lo que llevó este experimento, güey. De hecho, de estas personas, o sea, creo que uno o dos se hicieron maestros, güey, de esa universidad. Uno o dos de eso y fueron psicólogos muy reconocidos en Canadá. Mira, pero creo que también me estaba enterando de que precisamente ese experimento se enteró la CIA de ese experimento Sí, y pero para allá decidieron vamos. Sí, o sea, es que volvemos a lo mismo. Tú lo puedes hacer desde el ámbito de, güey, yo lo hago por la ciencia y para poder ayudar a la gente, pero también depende en manos de quien caiga. Pero antes, exactamente. ¿quieres que cuente ese experimento o cuentas el tuyo primero? No, a ver, vamos por otro acá, para que se vayan preguntando de qué se trata ese otro. Obviamente, pero es de la CIA. Sí, mira, este otro, ese está un poquito más leve, pero también creo que también sí es algo conocido. Es en donde, hubo unos gemelos que nacieron, ambos varones, pero tuvieron una enfermedad y no tuvieron que hacerles una circuncisión. Pero desafortunadamente Ay, a güey, ya sé uno cuál es. Ujú. a uno de los niños, el bisturí que se supone que tenía que hacer el trabajo, quemó en demasiado sus partes y Ajá, pues hubo que hacer una amputación. Y estos padres en desesperación encontraron un psicólogo que en ese entonces estaba afirmando que el género era algo aprendido. Así efectivamente, que güey. lo buscaron, le pidieron consejo y les dijo, bueno, yo afirmo que el género es algo aprendido, la operación estética que corresponde, de hormonas, el un hombre de mujer y para él nació como mujer. Claro, él nunca va a Grave, saber que realmente, gravísimo error. sí, exacto. Pues le estuvieron haciendo todo este desarrollo, pero pues desafortunadamente él no se sentía bien, comenzó a tener una fuerte depresión por esto. Se supone que iba a seguimiento con este doctor una vez por año, ambos gemelos, y hubo un punto como cuando yo tenía 11 a 12 años que Pues al obvio, principio se llamaba Bruce, y cambió el claro. nombre a Brenda. Brenda dijo, ya no quiero ir con ese señor por auxilio. Fue como que una ayuda hacia los papás que muy fuerte, dejaron de ir y por orden de otro psiquiatra, bueno, recomendación de otro psiquiatra fue que le dijeron que le tenían que decir la verdad. Pues A sí, partir de ahí, claro. Él él, entendió muchas cosas, güey. O sea, de claro, hecho, porque hay él no una se película sentía. de este experimento, güey. Hay una película de este experimento. Pero ahí en vez de hacerlo con dos hombres, lo hacen con dos niñas. O sea, porque estamos de acuerdo de que también cuando ya lo vas a hacer como cinematográficamente, pues hay muchas reglas y leyes y todo eso. Claro, Entonces, una de alrededor. ellas, pues fue justamente como, güey, sí puedes agarrarte esta parte del experimento, pero no lo vas a usar con niños, lo vas a ocupar con dos niñas. Y también en la ley del orden, güey, hicieron justamente ese experimento, güey. Mira, no me había enterado que fuera tan reproducido, fíjate. Pero sí, precisamente en cuanto se enteró, después de mucho tratamiento, hizo su cambio de sexo otra vez. Se pasó ahora a hombre, estuvo viviendo una vida, se casó con una mujer que tiene 3 hijos, pero desafortunadamente cayó en una Ah, o depresión sea, tan fuerte. Sí, la que chava ya tenía hijos. Pero desafortunadamente
cayó en una depresión tan fuerte que se desuscribió de la vida en 2004 con Arma. O sea, realmente sí vivió como hombre, tuvo su familia, pero ya el daño era demasiado y decidió mejor. Y el Y de otro hecho no fue hermano, nada más él, también su el mamá tuvo hermano, muchos problemas de depresión, el papá creo que también, claro, tuvo problemas de de alcoholismo, el alcoholismo. otro hermano creo que también tuvo problemas de adicciones, y también, se desvivió también por demasiados dulces, y, o sea, todo O mal sea, en toda esa la familia. familia, Ajá, o sea, sí, no fue como que nada, yo tampoco me acordaba que también la familia, ajá. pero, o sea, Y la el neta sí. psicólogo, Que déjame ver si lo puse porque aquí. creo que era, ajá, creo que ese John. vato sí fue famosillo, güey. O sea, fue famosillo en su Ah, momento. sí, porque él o sea, hasta que, o sea, todavía a los 11 años de él afirmaba que el experimento había sido un éxito en todas sus Ah, entonces conferencias. sí. Sí, o sea, es que Ajá, yo sabía que él como que se había documentado todo y se hizo como famosillo por eso. Y él llevaba ese pinche estandarte que la gente panista, blanca, familias así, pues, ajá. exacto. Wow. Para que lo sepan de género, no es aprendido. No, no, no mames, no. Y ese experimento nos da a entender que, güey, ese pensamiento es muy pendejo y puede destruir a mucha gente, no nada más a la persona involucrada. Fuck. Pero sí, buscan en la ley y el orden, hay un episodio de esos. Fíjate, no sabía. Y Creo siento que que hay esa es la muchos palabra, cuestionables. cuestionar. Hay muchos, o sea, la neta, gobierno, güey, fue uno de los que invirtió muchísimo en los años 70 y 80 y este justamente le invirtió a lo que nosotros conocemos el día de hoy como LSD, como cuadrito, como ajito, como todo ese tipo de drogas que el día de hoy lo ocupan para recreacional. En aquel entonces lo ocupaban como un método de tortura. Esto trataba, lo hicieron en el año 1953 durante la Guerra Fría y se trataba de reprogramar la mente humana para crear recuerdos o implementar nuevas ideas. Entonces agarraron a muchísima gente de ellos, o sea, había gente que iba porque les habían pagado dinero, había gente que iba porque eran presos, presos como de grado bajo, entonces los Ujú. agarraban para experimentos. Había mujeres, güey, había, o sea, había niños, inclusive había niños que tuvieron electroshocks, tuvieron comas químicos y esto lo hicieron en una parte en Montreal, lo cual también me sorprendió muchísimo. Un psicólogo llamado Alan Memorial lo hizo en Montreal y entraba la gente, obviamente a los psiquiátricos por depresión o por ataques de pánico y ellos los agarraban para empezar a experimentar con ellos con el SED, LSD. Tengo ganas de ir a ver dónde está ese lugar, a ver si lo encuentro. Si sí Güey, lo encuentro, les voy a mandar fotitos, los voy a subir ahí las stories o algo. que las personas empezaban a olvidar cómo hablar, cómo caminar, cómo hacer del baño. Entonces sí fueron demasiadas las dosis de LSD que le daban a ese tipo de personas. Y fue algo sumamente cuestionable porque hubo mucha gente que era adulta y tenía que ocupar pañal, porque ya no se acordaban cómo era avisar ir al baño. Y fue algo como de las historias más oscuras y lúgubres en Montreal. Y este experimento duró, dirías, güey, duró 3, 4 años, güey, Bueno, duró de las casi historias 20. más oscuras y lúgubres de Montreal yo no diría, porque la verdad tiene un No, pasado súper Delas, cuestionable Canadá también. Delas. Ajá. Pues es que en aquel entonces Montreal estaba muy alejado de la sociedad. O sea, De entre hecho, la les nieve. platicamos en nuestro primer episodio de la temporada, en donde es la bienvenida, platicamos cosas Sí, curiosas sobre Canadá y de cierto. México, y ahí estuvimos hablando de ese pasado cuestionable que puede llegar a tener Canadá, sobre todo con, como se le dice acá, las de primeras naciones. Efectivamente, vayan a verlo. Lo encuentran tanto en YouTube como en Spotify. Y también hay pequeños, reels tanto en Instagram como en TikTok. Pero sí, ese fue básicamente lo que hizo la CIA. Ay, bueno, es que también, por guerras, son unos experimentos, hacia la gente. También hablamos de todo lo que hicieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, experimentos, o creo que también hasta Rusia, también durante la Pero Guerra siento, Fría. ajá, ajá, siento que la neta ya la Segunda Guerra Mundial fue más conocida porque había más información, pero los experimentos más culeros fueron prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Bueno, la batalla de Vietnam, a toda la gente que terminó súper mal precisamente por todos los dulces que les estuvieron dando a los soldados. pues lo que pasa es que como no se conocían los efectos de las drogas alucinógenas, ellos decían, güey, pues es que si los agarran, ellos tienen que, o sea, si los llegan a agarrar,
ellos no pueden decir nada de lo que han vivido, ni de cómo los hemos entrenado, ni de cuáles son nuestras tácticas. Entonces, antes de que llegaran a ello, los gobiernos decían, primero te chingo yo. Entonces, es un pensamiento bien tonto. O sea, te van a chingar, pero antes que te chinguen ellos, te chingo yo. Pero sí, o sea, este experimento estuvo culero, güey. Y siento que a partir de ahí también se le dio muy, muy mala fama justamente a todas las drogas recreacionales o También. alucinógenas. Pues Claro. es que fue también lo que le convenía al gobierno de ese entonces decir. Claro. Ya Sí, sé. sí, sí, tiene que ver muchísimas cosas. La verdad sí está súper heavy eso, pero Horrible. gobiernos queriendo hacer sus cosas. Pero bueno, pasando a otros temas, está otro que puede explicar un poco algo de los otros experimentos. Ok. Este experimento fue también en una universidad. Se llama Stanley Milgram Studio. Stanley. Exacto, y bueno, se supone que agarraron a 20 estudiantes voluntarios Ok. y había 20 actores, en donde se supone que estaban Ok. en salas diferentes y se supone que a los estudiantes voluntarios los ponían como maestros y el actor era el estudiante. Ok. Se supone que el maestro tenía que hacerle preguntas al estudiante y si éste así contestaba incorrectamente, tenía que hacer una descarga eléctrica, en donde él tenía que presionar un botón, que iba en aumento según pues las equivocaciones que fueran ocurriendo, en donde las últimas eran precisamente, o sea, unas que tenían como que unas X así de que, o sea, bien pasado de verga este nivel. Ajá. Y pues precisamente al maestro, le da una muestra del nivel 1 para que tenga una idea de lo que puede ser, cada nivel y cómo va a ir aumentando. ¿De Ajá, sí, Criminal ese también Minds es o de La Ley y el conocido. Orden? Ajá. En donde supone que pues los estudiantes estaban obligados y hubo un momento en donde precisamente los actores hacían como que yo tengo problemas del corazón, sáquenme aquí, no puedo continuar con esto. Y el maestro, que era el voluntario, volteaba a ver como que al investigador y o sea, como de qué onda, te tienes que continuar por el bien del experimento. Y el 60% de los maestros continuó hasta el final. O sea, hasta el más cabrón. Ajá, sí, hasta el último nivel de electricidad. Obviamente nunca se le dio electricidad a los Ah, actores, todo fue grabado, todo fue por algo eran actores, dime. por algo eran actores precisamente, pero pues, o sea, este experimento llevó La a decir, o crueldad. sea, lo que puede llegar, o sea, ¿en realidad es maldad o es nada más alguien siguiendo órdenes? Pues es que siento que ese siempre ha sido el cuestionamiento muchas veces con las personas que son como parte de los ejércitos. O sea, siempre ha sido como el güey, si Mucha veo gente se justificó diciendo eso precisamente. efectivamente y se Estaba siguen siguiendo órdenes y justificando. no me mataban a mí, o sea. Wow. Güey, creo que ese también, de verdad, casi estoy segura que también hay un episodio de esos en La Ley y el Orden. Estoy casi No me segura. sorprendería, pero pues también, o sea, eso puede explicar el que dijimos, el de la prisión, el primero, que pues, o sea, ellos Ujú. pueden decir, nada más estoy siguiendo órdenes. También Claro, o podemos sea, decir culpen mucho a con alguien, los. al de arriba, al que nos metió en esto, ¿no? Pero pues también hasta dónde llega tu parte de moralidad de decir, güey, le estaba haciendo daño a alguien y posiblemente ese daño le pueda llegar a causar hasta la muerte, un paro cardíaco o algo. Y también tú tener esa prudencia de decir, ya no más. O sea, no. Pero pues como tú dices, está de por medio también tu vida. Es que eso es lo interesantísimo de los experimentos, güey. O sea, O entiendo el sea, es por que qué lo porque sí hacen, fue el pero no es sesenta por justificable. ciento Ajá, o sea, entiendo el por qué lo hacen, pero no es justificable. No, para nada. Güey, este experimento es un experimento, fueron de los experimentos también culerísimos, porque metieron aquí hasta mujeres embarazadas, se metieron también con niños, o sea, con niños que Uf. todavía no, ajá, no habían nacido. Ujú. Y inclusive fue tan fuerte que creo hay una película, si no es japonesa, es coreana, porque justamente fue entre Japón y China. Pues no estoy muy consciente como de qué lado del mundo hizo la película, pero la hizo muy cruda, o sea, la puedes encontrar y está dentro del top 100 de las películas como más crudas que tú puedes ver. Esto pasó en el año 1930 y se llamó el experimento de la unidad 731 en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Aquí trataban de meter a gente, obviamente, como en campos de concentración. Les decían que eran, no les daban nombre, no les daban número, simplemente decían que eran troncos para poderlos deshumanizar, para que ellos pues fueran perdiendo esa parte humana, güey, en el trato de cada uno. Y lo que Ajá. hacían era básicamente congelamiento de brazos y piernas para después romperlas y checar, No. exacto, cómo se rompía, o sea, se rompía como un hielo, si se rompía por los tendones, o sea, eran Ajá. también experimentos donde inyectaban enfermedades
De ese sí nunca me enteré. Había. Entonces, neta, o sea, creo que es de las películas más crudas que uno puede llegar a encontrar. Fue una época súper oscura y esto no duró 1 ni 2 años, duró de 1930 a 1945, cuando Japón dijo, párenle, y decidió como llegar a esos campos de concentración para liberar a la poca gente que ya quedaba, pero todos pues quedaron Claro. súper mal, güey. O sea, dio gente sana de ese lugar. Está bien heavy lo que te puedes enterar de que pueda hacer la humanidad en contra de sí. Y aparte en pro de la ciencia, que ahí decían, güey, lo hacemos esto para, pues, ver cómo realmente funciona para ver cómo realmente puede ser tratada la COVID. No es cierto. O sea, sí, güey, pero no de un modo donde la gente esté sana y tú le enfermes. Que mi último experimento, by the way, tiene que ver con esta otra parte, que es, ya la gente está enferma, ¿hasta dónde puede llegar con tal de conseguir su cura? Ok. Pero aquí era gente sana que enfermaba. Wow. Horrible, horrible. Por eso la película está en el top Súper 100 de fuerte, súper películas heavy. más fuertes de la vida. O sea, porque se Claro. ve todo eso. Ay, no, No, güey, yo tampoco. La neta no. O sea, vi como no te diría que el tráiler, pero no, o sea, como pequeña. Y escenas, dije, ajá. ajá, dije, con esto tengo. O sea, no de Sí, verdad necesito no. verla. Y no, pero sí estuvo muy cabrón. Que, o sea, yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero eso me hizo recordar el caso que se puso ahorita súper famoso, o sea, porque ahorita se están comenzando a enterar de que ves que, no me acuerdo durante qué guerra, creo que fue como que la guerra del Congo o algo por el estilo, que, o sea, hubo un punto en donde la gente de estúpidamente dinero estuvo pagando por ir a cazar gente Güey, ni me a digas, esas porque ahorita guerras. se acaba de abrir justamente ese caso en Europa, porque la neta la gente sí se pasó de chetos. O sea, Sí, ahorita estuvo como que ojalá y sí súper se haga sonado y al parecer la justicia. mayoría fueron de Italia. Sí, o sea, ojalá y sí se haga justicia, la verdad. Sí. Pero bueno, regresando a los experimentos, hubo Mm. otro que me llamó muchísimo la atención, porque él solito se ofreció. Ah, cabrón, ah, cabrón. Es un locutor de radio que se propuso a transmitir en vivo durante 8 días sin Ajá, dormir. ajá. No era la primera vez que había sucedido, había otra persona que supone que lo había hecho, su récord era de 240 horas sin dormir, pero Efectivamente. no fue registrado. Sí decidió que iba a ser por parte del entretenimiento, pero otra también quería que se fuera un experimento, y que todos los días lo estuvieron monitoreando médicos y psicólogos para poder ver cómo iban sus reacciones a lo largo de los días. Ah, Las primeras 48 horas, todo bien, todo fine. Estoy bien, está jijiji, curioso, todo está bien. Al tercer día fue cuando empezaron los pedos. claro, claro. Primero, o sea, empezamos leves, o sea, tenía mala memoria, no podía recordar bien los números en las pruebas de números que le hacían. Su estado emocional estaba como que inestable, como que estaba Ujú. irritable, ya no estaba como que con el mismo humor que al principio. Sí, Luego, al cuarto día, comenzó. sí. Inclusive también cuando dejas de dormir mucho tiempo, tu cuerpo empieza a chingarse la parte del metabolismo. Entonces de repente tienes mucho frío, mucho calor, de repente sudas, de repente la temperatura. O sea, tu cuerpo tampoco puede regular ni siquiera como lo propio del cuerpo. De hecho, también el cerebro cuando no duerme su tiempo, o sea, se comienza a autocomer a sí mismo porque, o sea, Claro, necesita, o grasa, sea, si no necesita descanso, necesita todo eso. duerman. Duerman, o sea, neta, yo sé que sí, duerman. Digo, comenzó a tener alucinaciones, ya ratones en el estudio, telarañas en sus pies que no existían y les daba la mano a personas que no estaban ahí. Wow, O sea, ajá. el cuarto día. Sí, sí, Luego, sí. al quinto día, las paranoias. Creía que los médicos que estaban ahí para vigilarlo eran en realidad impostores que lo querían envenenar. Claro, es que es lógico, güey, o sea, uno empieza en la locura. Al sexto día, se fue de vacaciones. Cuando estaba leyendo los escritos que me imagino que tenían preparados, comenzaba a ver, decía que veía los personajes saltar de página a página. Estaba hablando con gente que ya no estaba ahí, bueno, que no estaba ahí en realidad. Ajá. Y el séptimo día fue cuando ya todo valió queque. O sea, el último día, su neurólogo estaba ahí, estaba vestido de negro y por eso creía que era un cavador de tumbas y que estaba ahí para llevárselo. Salió corriendo del estudio medio Wow. desnudo y no volvió. Después de ahí, durmió Órale. 13 horas Sí, claro.
Obvio, la neta, yo también lo pensé. Y dicen sus personas más allegadas que no volvió a ser la misma persona, que tenía problemas de memoria, tenía problemas de concentración, era como que Órale, más desconfiado, tenía cierta paranoia, su humor era más irritable, o sea, no volvió a ser el mismo después de todo eso. A después de ver, todo. ¿qué O fue lo que sea, pasó? wow. El locutor, ay, no, no te el nombre del locutor, pero fue transmitido en vivo en 1959 en Nueva York. Ay, bueno, es que sí, o sea, totalmente. Es que en los años 50 vuelvo a lo mismo, o sea, sí está cabrón. Por ejemplo, Completamente. sí, mi último experimento, o sea, fue en el año 1932. Estamos hablando, y no lo tomen a mal, pero en aquel entonces donde apenas la esclavitud estaba como queriéndose ir, pero Quitándose medio, sí, ajá, como que no estaba era en cuando estaban ese, peleando el norte con el sur, ¿no? De que el sur decía, no, no, a huevo, yo todavía ajá. quiero. O sea, más que nada, había gente libre, pero había gente que todavía no estaba dispuesta a entregar esa libertad. Y todavía, aunque ya fueras libre, había muchísimo. Entonces, esto se los pongo en contexto porque la neta sí fue 100% con raza afroamericana o con gente negra. Y no, o sea, güey, se entiende en la época, ¿no? 1932 y aparte en Alabama, donde el 90% de Uf. las personas, exacto, O sea, habían esa sido segregación de esclavos, antes exacto, diferentes. totalmente. O sea, fue en esa época y entonces pues obviamente se decía que pues la raza negra todos tenían enfermedades, tanto mentales como físicas, inclusive sexuales. Y justamente se buscaron a 399 hombres que ya tuvieran sífilis y que fueran negros o afroamericanos. Y Ujú. ellos lo que buscaron fue meterlos como en una antigua, de estos de que hacían como haciendas de algodón y de azúcar y de todo lo que Ajá. hacían en aquel entonces. Los encerraron ahí y tenían que ver cómo iba a mejorar, bueno, cómo iba, no mejorando la sífilis, cómo iba deteriorando la sífilis. Entonces les decían que ellos tenían la Ouch. cura, obviamente. Ellos tenían la cura, que ellos se los iban a dar totalmente gratis. La gente dijo, claro que sí, yo me meto a esa hacienda porque pues yo me quiero curar de lo que sea que tenga. Y Claro. realmente era mentira, güey. O sea, les daban placebos, les daban vitamina, agua nada más como con tintura de algo. Y las personas realmente creían que estaban siendo tratadas. Pero Ujú. lo que realmente era el experimento era checar cuándo llegaba la ceguera de la sífilis, cuándo llegaban las parálisis, en qué momento llegaban las demencias. Y para el año de los 40 se descubre la penicilina, que la Ajá. penicilina fue Es la que lo justamente la combate. cura para la sífilis. Güey, sale la cura de la sífilis y tú dirás, bueno, hasta aquí acabó el experimento. Ni madres, güey. O sea, la gente de allá adentro les dijeron, güey, no hay cura, o sea, eso es puro choro, nosotros sí somos los originales para que esas 399 personas empezaran a morir con ellos y no pudieran salvarse. Ujú. O sea, Entonces, de cuenta, ¿no? purga Y de la la, llamaban experimento, o sea, y ¿qué lo onda llamaban con eso? experimento. Y Porque la eso, o gente sea, iban a con esperanza. curarse. Ay, no, qué feo. Güey, Y o sea, de verdad, horrible. o sea, por lo menos están cool esos estudios que, o sea, sí estuvieron súper heavies, pero, o sea, a final de cuentas sí dejaron como que un conocimiento. Que dejó nada, Güey, la nada, verdad humana. racismo, dejó más, o sea, literal. O sea, fue un, güey, soy blanco, tengo la cura, te quiero ayudar. Y al final fue como, claro que no, nada más quería ver cuánto te tardabas en. Ugh, Ya sé, amiga, me digas. Ese fue mi último experimento. Espantoso, by the way. la verdad, sí, bueno, Trauma. tenemos el último experimento. No sé si sea un buen modo de cerrar, pero bueno, a final de cuentas, aquí estamos, ¿no? Güey, Científico en ¿por qué no 1900. anotas los nombres de los científicos? O sea, yo fue Porque lo que soy más muy mala anoté. para los nombres de El científicos nombre, y el lugar y el año, güey, para que la gente vaya y investigue. el año Ah, bueno, a ver qué año fue. fue en 1920, un científico que estaba preguntando si el miedo es aprendido. Órale, los 20. Wow. Los 20. Ajá, los 20. Y pues para eso necesitaban a alguien inocente, sin conocimiento. Güey, porque siento que va a estar horrible este experimento, pero a ver. Va a estar horrible este experimento. Y Ah, agarraron a un bebé de 6 güey. meses. Ah, con los niños. No, Conocí cuando estaba jugando con la rata blanca. Al no, principio, o sea, Albert estaba curioso, no. experimentando y todo, feliz, contento. Siento que se va a Y poner en horrible. cuanto agarró, cuando estaba como que con la rata blanca, uno de los experimentadores dio un golpe fuerte en un tubo en la parte de atrás. Ujú, Y de ahí Albert lloró. ujú. Y dijeron, ok, ya encontramos nuestro estímulo.
De ahí una semana después Ah, volvieron a hacer lo mismo, le enseñaron la rata blanca y volvieron a hacer el ruido fuerte. Obviamente, otra vez Albert lloró. Hicieron esto repetidamente hasta que el recuerdo se fijara. claro, A partir de 3 semanas después que hicieron estas repeticiones, cuando le enseñaron la rata blanca, automáticamente Albert lloró. claro. Obviamente dijeron, el miedo se aprendió, el miedo Ujú, quedó fijado. Ahora vamos a ver si ese miedo se regó, como que se expandió de alguna otra manera. Le ujú. enseñaron un perro, lloró, le enseñaron un conejo blanco, lloró, le enseñaron una máscara de Santa y por la barba volvió a llorar, así que ahora tenía miedo de todo lo blanco Lo peludo. blanco, ajá. Y se supone que ya la siguiente semana iban a desconfigurar este miedo. Con ellos, quién sabe cómo se supone que lo iban a hacer. Pero Ajá. la mamá ya decidió no volver a asistir y desaparecieron. Hay muchas teorías sobre quién puede ser hoy en día. Hay por ahí unas en donde un hombre que al parecer Ugh, la en vida a pro del alguien, nada conocimiento, más lo en pro de la dijimos al ciencia. principio. Ahorita Ya estaba sé, acabando y de, terminamos güey, aquí. Por eso les espantoso. invitamos a contarnos en los comentarios cuál creen que ha sido el peor, cuál creen que ha sido el mejor, cuál creen que dijeron, ok, nos dio un conocimiento, pero, o sea, ¿en qué cabeza ¿Lo cabe ser una valió? estupidez así? Lo Ajá, valió. pero lo valió. O a quién se le ocurrió. O sea, es que también es eso lo que a mí me preocupa. No mames. Esa mente, ay, creo que me estoy quedando sin batería. Me parece muy bien. Saben que nos pueden ir a seguir a T para Tres Podcast en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Y espero verlos en el siguiente episodio. Esperemos que no les haya gustado tanto este episodio, pero se les haya hecho interesante. O sea, tal vez no que les guste, pero que sea interesante. Espero que les vaya muy bien. Recuerden que somos T para Tres Podcast, su podcast favorito. Que tengan una excelente noche. Bye. Bye.